Viviendo por fe es el título del mensaje que este día Iglesia Bautista Betel comparte con usted. Predicador, Pastor José Luis Sosa. Deseamos que sea de bendición para su vida espiritual. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Marcos 11, versículo 12. Marcos capítulo 11, versículo 12 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. De ahí leemos el versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Cuentan que una vez un explorador andaba en la India, y entonces entró a un mercado y había un fulano, ¿no?, que tenía un sombrero, ¿no?, y lo ponía. Y cada vez que levantaba el sombrero salía una moneda, ¿no? Y volvía a poner, y se la guardaba y volvía a poner el sombrero y lo levantaba y sacaba una moneda. Y el explorador quedó maravillado, ¿no? ¿Cómo le haces? ¿Es un truco? No, este sombrero aparece monedas. Lo pongo, lo levanto y aparece una moneda. Y entonces el explorador dijo: pues vivo, ¿verdad? Oye, te compro el sombrero. Y el cuate dijo: sí, te lo vendo, sin problema te lo vendo. ¿Cuánto? Pues ya le dijo un precio. Y entonces el explorador lo hizo la prueba y sí, efectivamente puso el sombrero, sacó la moneda. Y le dijo: oye, nada más una recomendación, le dijo el que le vendió el sombrero. No se te vaya a ocurrir, cuando pongas el sombrero y para sacar la moneda, no se te vaya a ocurrir pensar en un hipopótamo verde, porque entonces ya no sale la moneda. Nunca más volvió el explorador a sacar la moneda. Si yo les digo nunca piensen en un hipopótamo verde, es lo que van a pensar toda la semana. Hermanos, así a veces es la fe, o a veces así creemos que es la fe, ¿verdad? Nos acercamos al Señor y decimos: sí, debo de creer, yo le pido al Señor algo y yo sé que el Señor me lo va a dar, y con fe pido, ¿verdad? Y sabemos que si creemos y que si no dudamos, Dios lo va a hacer. Y el gran problema es que de repente entran las dudas y tratamos de controlar la mente, y no voy a dudar, y entran las dudas y entonces pensamos: no, Dios no me lo va a dar porque sigo dudando. Y ¿sabe qué, hermanos? Tal parece que la fe la reducimos a un asunto de control mental. Pensamos que, no debo de dudar. La fe es no dudar, la fe es creer. Y nos traiciona nuestra mente, porque además nuestra mente es carnal. Es la experiencia que todos hemos tenido. Si se lo pregunto, todos hemos tenido esta experiencia. No dudar, no debo dudar, pero entran las dudas, ¿verdad? Y otra vez caímos, otra vez estoy dudando, otra vez no creo, otra vez me falta fe. Señor, dame más fe, y pedimos más fe, y no dudamos, o no creemos que dudamos, y volvemos a dudar. Y hermanos, tal parece que la fe es un asunto de veras de control mental. Pensamos que la fe nada más es un asunto de poder controlar o de poder ejercer un asunto en mi mente para no dudar, hermanos. ¿Y sabe qué? Eso está muy cerca, hermanos,
muy cerca ese tipo de cuestiones en nuestra mente, está muy cerca, casi se toca con los mercachifles, ¿cómo se llama? Los del pare de sufrir y todo ese tipo de cosas. Me acuerdo que leí una nota, no recuerdo dónde leí, que un niño se iba a morir y la iglesia dijo, tenía que recibir una medicamento. No le des medicamento, simplemente cree y él se va a levantar, créelo. El niño se murió, pues no recibió el medicamento. Y entonces cuando el papá dijo, oye, ¿pero qué pasó? Es que no tuviste suficiente fe. Es que no creíste lo suficiente. Insisto, como si fuese un asunto de control mental. Este pasaje que acabamos de leer del Señor, de la maldición de la higuera, nos habla mucho acerca de la fe. Mucho acerca de la fe y muchas enseñanzas. Y por lo menos quiero tocar 3 principios que vemos allí en este pasaje. Primero, la fe se ejerce en momentos de crisis. Y cuando hablo de crisis, hermanos, no estoy hablando de un problema o de una dificultad, ¿verdad? Dice versículo 12, al día siguiente cuando salieron de Betania tuvo hambre el Señor, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas fue a ver si hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Pues el Señor tenía hambre, simplemente tenía hambre. Esa era la primer crisis que estaba enfrentando el Señor. Vaya, insisto, no necesitamos una tribulación de angustia, es una crisis. Si al lado del camino hubiera habido un puesto de fruta o de lo que sea, pues no es crisis, ¿verdad? Nos paramos, compramos una fruta y se acabó. Era crisis porque el Señor tuvo hambre. Además no era tiempo de higos. Si leemos con cuidado, esto sucedió poco antes de ser crucificado, quiere decir que fue más o menos entre marzo y abril del año 33 o 32 que haya sido, más o menos en esa época. Los higos se dan hasta finales del verano y principios del otoño. Entonces no había higos, ¿sí? El Señor buscó higos en una higuera fuera de temporada. Parece raro. La fe no se ejerce en tiempos normales, en tiempos sin problemas y sin asuntos, ¿sí? La fe se ejerce en momentos de crisis. E insisto, no necesita ser una crisis de angustia o tribulación. La fe la ejercemos en momentos en que tenemos que creerle al Señor. Cuando no hay trabajo, cuando hay alguna dificultad, cuando hay algún problema, o incluso en asuntos pequeños, ¿verdad? Todas las mañanas salimos a la calle con la fe de que vamos a regresar. Creemos en el Señor, nos encomendamos a Él con la fe y la seguridad de que regresaremos al rato. La pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es la crisis que estás enfrentando para que puedas ejercer en este momento tu fe? ¿Cuál es el asunto de fe que estás enfrentando en este momento? No necesita ser un asunto de fe, una crisis grande, un asunto de mucha dificultad. Simplemente es algo que es algo que está fuera de lo común y en lo cual le tienes que creer al Señor. Por pequeño que éste sea, por pequeño que éste sea. Hermanos, la realidad es que, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar el día de mañana, ¿eh? Eso es una realidad. No sabemos qué va a pasar el día de mañana. Hay que vivir con fe día tras día porque realmente no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Ni siquiera tenemos idea. Allí es el momento de fe. Ese es el momento de ejercer la fe. Ese es el momento de creerle a Dios que Dios va a hacer algo. Ese es el momento de esperar de Dios algo que Él va a hacer, que es fuera de lo cotidiano y de lo común. Segunda enseñanza, la fe se ejerce en el contexto de la palabra de Dios. Siempre.
Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahí en Marcos. Nos vamos al versículo 20. Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Fíjese, el Señor Jesucristo estableció dos asuntos de fe. Dos asuntos. Uno era secar la higuera. El Señor le dijo a la higuera: nunca más nadie coma fruto de ti. Y el segundo asunto de fe que el Señor estableció es: si creyeres en tu corazón y le dijeres a este monte: échate en el mar, ¿sí?, lo que ustedes digan va a ser hecho. Ambas estaban profetizadas en el Antiguo Testamento, las dos cosas. Si leemos con cuidado, por ejemplo, Jeremías 8:13 dice: los cortaré del todo, dice Jehová, no quedarán uvas en la vid ni higos en la higuera, y se caerá la hoja, y lo que les he dado pasará de ellos. Esta es una profecía acerca de Israel. Estaba profetizado que la higuera se iba a secar, que la higuera no iba a dar frutos, pero no esa higuera. El asunto es que la higuera siempre es una representación de la vida nacional de Israel. Es una representación de la vida, es un símbolo de la vida nacional de Israel. Lo que el Señor Jesucristo hizo fue un cuadro de cómo encontró a Israel en el momento que Él llegó. ¿Sí? Israel, los judíos, su pueblo en ese momento era una higuera frondosa, llena de hojas, ¿verdad? Los judíos tenían una religión hermosa. La religión judía es muy bonita, hermanos. No sé si ustedes algún día han ido a un evento religioso judío. Yo he asistido a algunos bar mitzvah y realmente los cultos judíos son muy bonitos. De veras, son muy bonitos. Y eso era lo que era Israel en ese momento. Una religión muy bonita, hermosa, como la higuera llena de hojas. Pero ¿saben qué? Sin fruto. Sin fruto. Entonces estaba profetizado que esa higuera se iba a morir. ¿Qué quiere decir eso? Estaba profetizado que Israel no volvería a ser nación. Literalmente que la higuera se iba a secar. Entonces el Señor lo que estaba mostrándole a sus discípulos es lo que iba a pasar con Israel, que estaba profetizado, que Israel se iba a sacar para nunca más dar fruto. No cree que el Señor andaba maldiciendo árboles cada vez que no cree que llegó una vid, no encontró uvas y la maldijo, y encontró un manzano y no encontró manzanas y lo maldijo. El Señor no andaba secando árboles por donde quiera que él iba. Él estaba mostrando algo que ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento y que simplemente les estaba enseñando un cuadro a sus propios discípulos de lo que iba a pasar con Israel. ¿Qué quiere decir? Que él hizo lo que hizo con la higuera, la secó, porque estaba en el contexto de ¿qué? De una profecía que estaba a punto de cumplirse con Israel. Segundo asunto de fe, dice, ¿verdad? La posibilidad de quitar y echar al mar un monte. O sea, dice, si ustedes lo dicen y no dudan en su corazón, ustedes pueden decirle a este monte: échate en el mar, y el monte se va a ir al mar, ¿verdad? Déjenme decirles algo, no era cualquier monte ese monte, ¿eh? Ese monte no era cualquier monte. El Señor Jesucristo estaba caminando
de Betania a Jerusalén. Entonces, si ustedes han visto un mapa bíblico, ustedes verán que de Betania a Jerusalén hay un monte en medio. ¿Cuál es ese monte? El monte de los Olivos. Entonces, para ir de Betania a Jerusalén había que cruzar el monte de los Olivos. Lo cual quiere decir que cuando dijo, si vosotros dijereis a este monte, no crean que era cualquier monte, era el monte de los Olivos. Este monte, el monte de los Olivos, el cual un día va a ser quitado, hermanos, por si ustedes no lo saben. Un día ese monte va a ser quitado. Dice Zacarías 14:4, y se afirma en la segunda venida de Jesucristo, el Señor Jesucristo va a llegar a ese monte. Allí va a llegar el Señor Jesucristo, allí va a descender. Según la profecía de Zacarías 14:4, dice, y se afirmarán sus pies en aquel día en el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los Olivos se partirá en medio, hacia el oriente y el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará al norte y la otra mitad al sur. Fíjese lo que va a pasar. El Señor Jesucristo va a llegar en su segunda venida, va a poner sus pies en el monte de los, allí afirmará sus pies, y en ese momento se va a partir a la mitad del monte y se va a recorrer hacia el norte y hacia el sur, y ahí en medio va a quedar un gran valle. ¿Qué quiere decir? Que el monte de los Olivos va a ser quitado. ¿Qué estaba diciendo el Señor? No es que anduviéramos por la vida echando montes al mar. Échate al mar, este también me gustó para que se eche al mar. No, era un monte específico. ¿Cuál? El monte de los Olivos. Y un día se va a cumplir eso. Un día se va a cumplir. No era cualquier monte. Esto nos enseña, hermanos, que nuestra fe se ejerce en el contexto de la palabra de Dios. No podemos ejercer nuestra fe sobre cualquier asunto fuera de la palabra de Dios. No quiere decir que ahora voy a creer que voy a volar. Espérame, hermano, tranquilo. Por más fe y por mucho que lo creas, si te avientas de un edificio te vas a matar. No podemos ejercer la fe solo con creer que algo sucederá. Esto debe de estar establecido en la palabra de Dios. Lo que creemos debe estar confirmado en la palabra de Dios. Si no, hermanos, usted está teniendo fe, déjame decirle una palabra fea, a lo tonto. Y a veces, ¿sabe qué? Escucho cristianos de veras tener fe a lo bruto. Cuando mi mamá estaba muy enferma, ¿verdad? Mi hermano me decía, no, yo tengo una fe que mi mamá se va a levantar. Es que estoy seguro que la voy a ver caminando por ahí, saliendo de ese cuarto. Yo digo, no le decía nada, pobrecito de mi hermano, estaba muy angustiado, ¿no? Mi mamá se murió. ¿Qué falló la fe de mi hermano? No, hermanos. Cristo nunca nos ha prometido que va a sanar a todos. ¿Usted encuentra esa promesa en la Biblia? Si la encuentra, tráigamela. ¿Cristo nos prometió que va a sanar a todas las personas que nosotros le pidamos? No sanó a Pablo de una enfermedad. Ejercer esa fe, hermanos, es absurda. Yo creo que se va a levantar, tengo fe que va a sanar. Pues hermano, decía mi abuela, estás gastando tu pólvora en infiernitos, porque esa fe es absurda. No hay una promesa específica que diga que cada vez que le pidamos al Señor, Él va a sanar a aquella persona que nosotros le pidamos. Si nosotros vamos a creer en algo, hermanos, vamos a tener fe
debe de estar contextualizada en la palabra de Dios. Fíjese lo que dice Hebreos, lo conocemos. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La certeza de lo que se espera solamente la podemos tener si está establecido en la palabra de Dios. Si no está establecido en la palabra de Dios, hermano, usted no tiene la certeza de que eso vaya a pasar. Hay una condición para eso, hermanos, ¿eh? ¿Sí sabe cuál es la condición? Pues saber qué dice la palabra de Dios. Ahí es donde fallamos. Viene el asunto sobre el cual tenemos que creer, pero no sabemos cuál es la promesa específica que tenemos que hacer nuestra. Si no está en la palabra de Dios, hermano, es absurdo que usted crea. Es absurdo. Y también tenemos que ver en la palabra de Dios en qué contexto está la promesa que se nos hace. Siempre les decía, no sé si en una clase les dije, siempre tomamos ese pasaje, ¿no? Todas las cosas obran a bien a los que aman a Dios, ¿no? Y hagan de cuenta que lo hacemos como un mantra, ¿no? No, hermano, es que todas las cosas obran para bien, ¿no? Es que todas las cosas obran para bien. Y siempre les digo, hey, cuidado, no dice todas las cosas obran para bien al creyente, cuidado, ¿Qué dice? Todas las cosas obran para bien a los que aman a Dios. La condición, ¿cuál es? Amar a Dios. No ser creyente, cuidado. No es esa promesa no es para el creyente. ¿Es para quién? Para quien ama. ¿Hay creyentes que no aman a Dios? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esa promesa es para el que ama a Dios, no para el creyente. Entonces ya vamos entendiendo, ¿no? Acerca de la fe. Y finalmente la fe se ejerce en el contexto de la oración y una vida limpia. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Solamente podemos tener fe acerca de un asunto si ese asunto lo hemos llevado a los pies de Cristo. Tan, tan. O sea, que usted cree nada más por creer. O sea, usted nada más dice, sí creo, y qué, pero ¿qué le da valor para decir nada más eso? Es porque ese asunto lo he llevado a los pies del Señor. Es porque ese asunto está delante del Señor. Y entonces lo llevo delante del Señor y entonces puedo tener fe acerca de lo que Dios puede hacer. Fíjese cómo en este asunto, primero es el contexto de la Biblia y después dice el Señor, todo lo que pidiereis. Fíjese cómo en este pasaje, primero está el contexto de la Biblia, el Señor hizo algo en el contexto de la Biblia y después habla de la oración. Porque no es pedir como el niño caprichoso que pide todo lo que se le antoja. Dice el Señor, todo lo que pidiereis, ¿no? Y entonces nos da la impresión que entonces, pues si es todo lo que yo pidiere, y entonces empiezo, ¿no? Casa, carro, salud, trabajo, ¿no? Así como que el Señor es el mago de los cuentos, ¿no? El genio de Aladino. Pues si es todo lo que yo pidiere, pues empiezo, ¿no? Señor, cuidado, no es así, Por eso primero está el contexto de la palabra de Dios. Santiago 4, versículo 2 y 3, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros
deleites. No es el niño caprichoso. Sí, entonces todo lo que yo pida a Dios me lo va a dar. Pues agárrate, Señor, ahí te va. No. No es así. Debe de estar en el contexto de la palabra de Dios. Si nuestra comunión es correcta, si nuestra comunión con el Señor es correcta y tenemos una vida limpia y estamos bien con nuestros hermanos y conocemos la palabra de Dios y conocemos su voluntad específica, pediremos conforme a su voluntad y seguramente recibiremos lo que pedimos. Conforme a la voluntad de Dios. Conforme a la voluntad de Dios. Y si pedimos algo, hermano, conforme a su voluntad, podemos decir como el Señor. Me encanta esa oración del Señor en Getsemaní. Dice: Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Si es factible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y sabe que una oración así siempre es contestada. Siempre es contestada. Señor, yo quisiera que sucediera esto. Hay una promesa tuya de que esto debe suceder. Pero Señor, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. ¿Y sabe qué? Esa oración siempre tiene respuesta. Siempre tiene respuesta. La oración no es para que Dios haga lo que queremos. La oración es para que nosotros queramos lo que Dios hace. No es para que Él haga nuestros caprichos. Es para alinearnos con su pensamiento, con su voluntad, y entonces nosotros querramos lo que Dios quiere en nuestras vidas. Mi papá le dio un infarto en 2008. En 2008 le dio un infarto de muerte. Nos dijeron que podía morir en cualquier momento. Y me preocupé, por supuesto, hermano. No quiero decir que soy, ¿verdad? Pero sí les dije al Señor: yo quisiera que mi papá se salvara, ¿no? Que mi papá viviera. Pero Señor, haz tu voluntad. Yo sé que lo que tú hagas va a ser lo mejor. Lo que tú hagas va a ser lo mejor. Mi papá se salvó. En 2016 mi mamá cayó enferma. Hice la misma oración: Señor, yo quisiera que mi mamá se salvara, pero Señor, haz lo que tú creas que es lo mejor. Y mi mamá se murió. Mis dos oraciones fueron respondidas, hermano. Las dos. Dios las respondió porque finalmente se hizo la voluntad de Dios. Ahora ve, hermano, que la fe no es un asunto de control mental. Ya olvidamos que es un asunto de control mental. Debo de creer. No, hermano, está en la Biblia. Lo que usted pide está en la palabra de Dios. Es una promesa específica. Bueno, pues descanse. La fe es un asunto de descansar. Me impresiona cuando Pablo habla acerca del aguijón en su carne, ¿no? Y dice: he pedido por él 3 veces. Caray, pues entonces ¿cuántas pedía? Dice hasta 3, como diciendo: imagínense, hermanos, pedí hasta 3 veces. Me da la impresión que Pablo se sentía enfermo, pedía una vez, después decía: Señor, pues haz lo que tú quieras, ¿no? Y aquí pidió una, no vio resultado, pidió 2 y dijo: Dios mío, una tercera, y pidió 3 veces. ¿No? Cuando aquí traemos un asunto y estamos duro y dale, todos los días, 3 veces al día estamos duro y dale. Hermanos, la fe es descansar.
La fe es descansar. ¿Está en la Biblia? Sí. Quiero que se haga la voluntad de Dios. Sí, Señor, está en tus manos. Yo descanso. Lo que va a pasar es tu voluntad. Probablemente no me va a gustar, hermano. Señor, probablemente no me va a gustar, pero estoy tranquilo porque es tu voluntad. Es lo que tú quieres hacer. La fe es un asunto más de caminar con Dios que de controlar nuestra incredulidad, mucho más sencillo de lo que pensamos. Es un asunto de caminar con Dios, es un asunto de una vida limpia, es un asunto de estar bien con mi hermano. Por lo que entre más profundice su relación con Dios y más camine con Él, su fe será más fuerte. Su fe será más fuerte. Porque entonces sabrá y podrá entender qué es lo que Dios quiere. Oremos. Padre, te damos infinitas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque como tus hijos podemos estar confiados completamente, Señor. Confiados completamente en ti. Uno, por lo que tú nos has prometido en tu palabra, Señor. Que tus promesas son ciertas, seguras. Y dos, Padre, porque sabemos que tu voluntad, y lo creemos, Señor, que tu voluntad es lo mejor para nosotros. Que tus planes son lo mejor para nosotros. Y Señor, queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Queremos que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Y así mientras oramos, hermano, vamos a orar un momento en silencio. Entréguele ese asunto al Señor. Ese asunto por el que usted ha orado tanto tiempo. Ese asunto por el que usted ha pedido durante tantos años. Ese asunto que le preocupa tal vez. Piensa en una promesa del Señor para ese asunto. Y entrégueselo. Señor, está en tus manos. Confío en lo que tú vas a hacer acerca de este asunto. Es lo mejor para mi vida. Que se haga tu voluntad, Señor. Póngaselo en las manos de Dios. Y si tú todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo, si tú todavía no lo conoces personalmente, no te has arrepentido de tus pecados, no has venido al Señor y le has pedido que venga a tu corazón y has abierto tu corazón para recibirlo, hoy es el momento. No podemos pedirle al Señor ni podemos tener fe en Él si no somos sus hijos. Y solamente aquellos que le hemos recibido somos sus hijos. Lo único que tienes que hacer es dar media vuelta y arrepentirte. Saber que ibas por el camino incorrecto. Saber que tu pecado te lleva al infierno. Y decir, Señor, perdóname, límpiame, me arrepiento, doy media vuelta, voy hacia ti. Y que abras tu corazón y lo recibas y le digas, Señor, ven a mi vida. Creo en ti, tengo fe en ti, creo que tú moriste en una cruz para salvarme y derramaste tu sangre para limpiar mi pecado. Por tu sangre puedo ser salvo, ven a mi vida. Te recibo como Señor y Salvador, abro mi corazón, dile ahí en tu lugar. Si no lo has hecho, no importa, incluso si eres miembro de esta iglesia. Ser miembro de esta iglesia no quiere decir que seas hijo de Dios. Díselo allí en tu lugar. Él te escucha.
tú eres cristiano, descansa. Entrégale ese asunto a Dios en esta mañana. Dile: Señor, aquí está este asunto, este problema, esta crisis. Tú sabes, Señor. Yo quisiera que se resolviera de esta manera, pero Señor, que se haga tu voluntad. Si tú recibiste hoy a Cristo, si tú te arrepentiste y le dijiste al Señor: Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida, levanta tu mano. Quiero orar por ti. Levanta tu mano y dime, hazme saber que tú has recibido a Cristo en esta mañana, que te has arrepentido y que le has recibido. Padre, gracias te damos porque podemos confiar plenamente en ti, Señor. Porque podemos descansar completamente en ti. Esta es la fe, Señor, que como niños podemos venir a ti y dejar toda nuestra angustia, todos nuestros problemas, dificultades, preocupaciones, Señor. Y podemos descansar en que tú eres un Dios bueno, un Padre amoroso. Gracias por tu amor, Señor, con que nos has amado. Ahora te pedimos, Señor, que aumentes nuestra fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.